Los hermanos de la Veracruz tenían entre sus obligaciones la de asistir y enterrar a los condenados a muerte, los patriotas y ciudadanos del común, ahorcados o fusilados en la Plaza de las Hierbas durante la Independencia, eran recogidos por los curas y se les celebraban sus funerales sin pompa alguna. La iglesia de la Orden Tercera Franciscana, iniciada en 1760, fue la tercera y última del conjunto religioso construido por esa comunidad. En los terremotos de 1785 la torre se desplomó y 60 años más tarde fue reconstruida a la manera ecléctica con características diferentes a la original. Dos cuadras al norte de la iglesia de la Tercera, en un antiguo convento confiscado a los jesuitas, funcionó por años el hospicio y casa de refugio. Narraba el inglés Isaac Holton, que en esa institución de caridad, donde se acogían huérfanos y madres en desgracia, se había construido un torno que permitía dejar a los recién nacidos al amparo de las religiosas sin que se supiera quién lo había dejado. Para los años 30, la institución que se encargaba también de la educación de los huérfanos se trasladó a las afueras de la ciudad y el inmenso edificio se adecuó para correos y oficinas diversas. Tras los disturbios del 9 de abril, se incendió y quedó en pie únicamente la fachada de la iglesia, demolida días más tarde. La parroquia de las Nieves, una de las más antiguas de Santa Fe, se organizó en el siglo XVI alrededor de la capilla pajiza, ya existente, erigida en honor a la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves. La plazuela, frente a la iglesia, sirvió de espacio para el mercado hasta finales del siglo XIX, cuando se construyó en el barrio el edificio para tal fin. Convertida en parque con árboles y bancas, se rediseñó en 1910 para colocar la estatua de Francisco José de Caldas, mandada a hacer en París, y se le llamó Plazuela de Caldas. Hasta bien entrada la República, el barrio de las Nieves albergaba a los artesanos, sastres y panaderos, y la primera escuela pública, donde para las celebraciones del centenario de la Independencia se inauguró la Biblioteca Pedagógica para Maestros Simón Bolívar, primera biblioteca magisterial en Colombia. La calle era ancha y su plazuela, un espacio generoso y amable, que acogía a los niños de la vecina escuela y permitía largas tertulias luego de la misa. El barrio era modesto, pero cuentan que cuando de allí partían los desfiles en las fiestas religiosas, desde la iglesia de la Tercera se podía gozar de los perfumes y vapores de los ajiacos, empanadas, longanizas, cuchucos, pólvora y aguardiente que invitaban a festejar. La esquina noroccidental se escogió para levantar el edificio sede de la compañía de teléfonos de Bogotá Telephone Company Limited, compañía inglesa, nacionalizada en los años 40.
Para 1918, el arquitecto Arturo Jaramillo intervino nuevamente la plaza y la sencilla iglesia se reemplazó por la actual, que se inauguró en 1937. La separación entre colonia y república obedece a una ruptura política. Sin embargo, los cambios en la arquitectura tardan varias décadas en iniciarse y establecerse. Las últimas obras del período colonial se vinculan a las tendencias neoclasicistas. La mayoría de los ejemplos de arquitectura republicana en Bogotá corresponden a las dos últimas décadas del siglo XIX y a las dos primeras del siglo XX. Para 1912, el pueblo de Bogotá decretó el boicoteo a la empresa norteamericana de los tranvías. El ministro plenipotenciario de Estados Unidos amenazó con la intervención de su país si continuaba el boicoteo. Este arreció y meses más tarde se logró su nacionalización y se inauguraron los tranvías eléctricos. Para 1918, la epidemia de gripa que cobró miles de vidas hizo evidente las precarias condiciones del acueducto, la recolección de basuras y la ventilación de las habitaciones. Mientras otras capitales del continente seguían las pautas del barón de Haussmann sobre trazado urbano, avenidas y parques, en Bogotá apenas los higienistas comenzaban a clamar por reformas. Se vislumbraba una esperanza con el firme proceso de crecimiento de la ciudad hacia el norte, en el sector de Chapinero, y hacia el sur en el de San Cristóbal, ambos conectados con el centro por el tranvía. Despuntaba la modernidad y con ella llegó el automóvil. Para los años 20, los cronistas reseñaban preocupados los numerosos y mortales accidentes de automóvil a causa de la velocidad. Pavorosos 20 kilómetros por hora. Y ya no era solo el automóvil. Terror y desconcierto había causado el sobrevuelo del célebre aviador Martin Knox, contratado por los hermanos Di Domenico en 1919, quien al sobrevolar el barrio de Las Nieves fue saludado con voladores y se vio obligado a aterrizar de urgencia. En 1925 se inauguró la primera aerolínea comercial, Scatta. Las construcciones dejaron atrás el cal y canto. Se ensayaron nuevos elementos como el cemento y estilos copiados siguiendo modelos franceses e ingleses. La casa de María Sierra de Gómez, aún en pie, y su vecina, la llamada Terraza Pasteur, demolida en los años 80, fueron ejemplo de esa bonanza. Viniendo por la calle Real, pasando por la amplia calle de Las Nieves y la de los Tres Puentes, se entraba a la plazuela de San Diego, espacio ideal hasta bien entrado el siglo XX para elevar cometas en el mes de agosto. La antigua Recoleta fue establecida por la comunidad franciscana hacia el año de 1608, en un lugar apacible propicio para la oración y la penitencia. La primera iglesia estaba construida por una sola nave, una capilla central y otra dedicada a la Virgen del Campo y su claustro. Para el mes de julio de 1882,
El gobierno eligió la plazuela de San Diego para hacer un parque y conmemorar el centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Se le pidió al arquitecto Pietro Cantini el diseño y construcción de un templete para la estatua del Libertador, y este a su vez encargó a Alberto Urdaneta el boceto. El día de la inauguración, el templete estaba aún inconcluso. Al día siguiente, se retiró el bronce mandado a hacer en París al escultor Desprez. Nunca más se supo del paradero de la costosa estatua. En 1958, el templete se trasladó al Parque de los Periodistas, perdiendo varios de sus ornamentos originales. En 1927, parte del antiguo claustro de San Diego fue mutilado para darle espacio a la Escuela Militar de Cadetes. Esta, a su vez, fue demolida más tarde para la construcción del Hotel Tequendama. En la década de los años 40 se demolió otro pedazo que interrumpía el trazado de la carrera 10ª. Y finalmente, en los años 50, se desvirtuó el carácter de la iglesia y se reconstruyó el desaparecido claustro, en una ubicación diferente y a un menor tamaño. Para 1912, en el costado occidental, la Sociedad Di Domenico Hermanos y compañía construyeron e inauguraron el Gran Salón Olimpia, la primera sala de cine de Bogotá con capacidad para 5.000 espectadores. El 8 de diciembre, un aguacero torrencial no impidió que más de 3.000 bogotanos asistieran a ver la proyección de la película La novela de un joven pobre,